¿Se ve? Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a arrancar con espacios con producto interno. Muy bien. Primera situación. Vamos a hacer un repaso para empezar, para definir lo que es un espacio con producto interno. Vamos a arrancar. ¿De dónde vamos a empezar? Vamos a empezar desde una operación que vimos al principio del curso, en la primera etapa, cuando arrancamos, casi la primera o segunda clase, que es lo que conocemos como producto escalar. ¿Se acuerdan cuando yo les dije en aquel momento que éramos 6 meses más jóvenes casi? Les dije en ese momento, cuando definimos el producto escalar, más adelante vamos a ver algunas cuestiones que ahora no las vamos a definir porque no están preparados. Bueno, ahora llegamos al momento que sí están preparados para definir bien el producto escalar. ¿De acuerdo? Vamos a considerar, a ver, ¿cómo definimos el producto escalar? Sea B1 y B2, dos vectores, supongamos de un espacio vectorial B. Miren cómo lo vamos a definir. Y B1 tiene coordenadas, vamos a poner x1, x2, xn, y B2 tiene coordenadas y1, y2, y n. ¿Bien? Entonces, definimos, esto sería una definición. Vamos a la definición 1 para enumerar, ¿eh? Recuerden que una definición no tiene discusión, ¿no? Es definición, una definición es así porque sí. Entonces, el producto escalar B1 por B2, ¿se acuerdan que no sé si lo escribimos así la primera vez con los kets? A ver si alguien me recuerda, o lo escribimos con un punto en el medio. O sea, hay muchas formas de escribirlo. Con punto lo escribimos. Lo escribimos con punto. Bueno, ahora vamos a agregar una notación que es esta. No sé si ya la puse en algún momento. Estos cositos se llaman kets. Después vamos a hablar por qué se llaman kets y todo eso. ¿Sí? Y es una forma de escribir el producto escalar. Se ponen los kets y se pone una coma en el medio de los vectores. ¿De acuerdo? Vamos a sacar el punto. Porque el punto, que es el producto escalar, es un caso particular de lo que es el producto interno. Esto sirve para definir cualquier cosa. O sea, sirve para producto escalar o algo más genérico que es lo que se llama producto interno. Entonces, vamos a usar siempre estos kets. ¿De acuerdo? A partir de ahora. ¿Y cómo lo definimos esto? A ver quién se acuerda. ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo definíamos el producto escalar? Se multiplicaba la primer coordenada de B1 por la primer coordenada de B2 y se sumaban. Y se sumaba. Solamente esa persona lo sabe. Y no estoy en la segunda parte. Y no está en la segunda parte, ¿ven? Eso porque tuvo que estudiar la primera de nuevo, ¿ven? Mejor que se acuerden porque vamos a ir mal si no acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los x sub i por los i sub i. Esta sería una forma de escribir el producto escalar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Hola. Sí. Sí, muy bien. Después, habíamos dado otra definición. A ver, ¿quién se acuerda de la otra definición del producto escalar? Que yo les dije, la segunda vamos a ponerla como definición, pero no es una definición. Vamos a escribirla como teorema, es un teorema. O sea que va a haber lo que demostrar. ¿Quién se acuerda de la otra definición del producto escalar? Van a tener que ponerse a estudiar esto, ¿eh? Les dije la semana pasada que íbamos a arrancar por acá. ¿Nadie?
Bueno, el la producto segunda. de sus normas por el coseno Ajá, del ángulo que forman. exacto. Muy bien, Diego. Quiere decir, pero eso no es una definición. Esa definición, vamos a ver, que vale si se cumple este teorema, que tiene esta hipótesis. Miren, si B1 y B2 pertenecen a un espacio vectorial y la norma de la resta de B1 menos B2 pertenece al mismo espacio vectorial, miren esto, ¿eh? La norma de la resta, o sea, si existe la norma de la resta en ese espacio vectorial, entonces, dice el teorema, el producto escalar de B1 por B2 es exactamente igual a la norma de B1 por la norma de B2 por el coseno de θ, donde θ es el ángulo que forman, como dijo Diego, B1 y B2. ¿Estamos de acuerdo? Lo que dice el teorema. O sea, fíjense cómo lo enunciamos ahora. Antes pusimos que esto era una definición, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de esto todavía? Sí, sí, ahí Sinceramente. A ver, Sí, pero no sabía, no me acordaba si era coseno o seno y bueno, ahí quedé. muy bien. Lo estaba buscando, pero no llegué. No y llegaste. nos, Muy y nos bien. dio también el despeje. Ujú. ¿Qué despeje? A ver. Despejando el ángulo del coseno Sí. Podemos y saber qué cosa con esto. Cómo son los vectores, ¿no? Pero eso es como consecuencia. Lo vamos a mirar al final. El tema es que tenemos que demostrar este teorema ahora. Porque esto es un teorema. O sea que esto hay que demostrarlo. Este sería el primer teorema que hay que demostrar. Que si yo conozco la resta de los vectores, la norma de la resta, la norma de la resta de los vectores, el producto escalar da esta cosa. Ahora bien, también habría que enunciar otro teorema. Porque si arriba tengo esta definición y abajo tengo este teorema que me asegura que el producto escalar equivale con esto, quiere decir que si esto es igual a esto en la definición y el mismo producto escalar es igual a todo esto, quiere decir que esta suma de coordenadas tendría que coincidir con esta cuenta. Eso es otro teorema que también tenemos que demostrar, que hasta ahora no hemos dicho nada. ¿Por qué la suma de las coordenadas multiplicadas, una coordenada a coordenada, debería coincidir con la norma de B1 por la norma de B2 por el coseno del ángulo? ¿Entienden? Eso tampoco lo sabemos, si es así. Tendríamos que demostrarlo. O sea, afirmamos estas dos cosas, o sea, hemos dado por sentado dos cosas que ahora están en tela de juicio. Lo único que no está en tela de juicio es la primera, que es la definición. Pero lo segundo, no lo sé. Tengo que demostrarlo esto. ¿Queda claro? ¿Qué quiere decir que la norma? Fíjense lo que tengo en la hipótesis del teorema. El teorema tiene esta hipótesis, ¿no? Y esta sería la tesis, esta igualdad del teorema, ¿no? ¿Qué tengo en la hipótesis? Que la resta de dos vectores que están en el espacio vectorial, supónganse que estamos en R2, que B sea igual a R2. ¿Qué me está diciendo esto? Que si yo agarro en R2, vamos a suponer que lo tengo en el primer cuadrante para hacerlo fácil, X e Y. Tengo dos vectores, ¿no? B1 y B2. La norma de la resta. ¿Quién sería la resta de B1 menos B2? Fíjense que la resta es indistinta. Puede ser B1 menos B2, B2 menos B1, porque la resta, si le saco la El vector norma... que forman los extremos. ¿Cómo? El vector que forman los extremos de B1 y B2. Perfecto, sería este, ¿no? Por ejemplo, por decir algo. Pero a mí no me interesa ese. ¿Qué me interesa? La norma. La norma sería esa distancia, ¿no? Un segmento en vez de un vector. Exacto, sería este segmento, ¿no? El ángulo de los dos vectores, θ, que está metido acá, sería este. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué me está diciendo este teorema? Que esto que tengo acá es la norma de B1 menos B2. ¿Está bien? Si esto se cumple, el producto escalar da esto, dice. O sea, esta sería la hipótesis del teorema. ¿Se entendió la hipótesis? Que es lo que tendremos que usar para demostrarlo.
La hipótesis traducida gráficamente. A ver si estamos bien. Si no me contestan, no sé si vamos bien. Si alguien tiene duda, pregunte, yo vuelvo a explicarlo. Sí, No, ¿puedo ahí volver a se explicarlo? entiende. ¿Sí? Hablen, no tengan miedo de preguntarme. Yo no les voy a decir nada porque me pregunten. Me preocupa si no hablan, nada más. Muy bien. A ver, Ujú. afilar un poquito más la punta del lápiz que está media gruesa. Muy bien, vamos para la demostración. A ver, ¿cómo hacemos la demostración de esto? Tenemos que partir de la hipótesis. Nosotros del producto escalar habíamos sacado una propiedad que es importante, que si yo quería definir el producto escalar, habíamos sacado una definición que también la podemos usar dentro de las hipótesis. ¿Se acuerdan que en la hipótesis podemos poner los elementos del teorema, que son los axiomas, más todas las definiciones que me ayuden a la demostración? ¿Qué sabemos? Por otro lado, que la norma de un vector al cuadrado, ¿qué relación tiene con el producto escalar? Esto lo vimos. Yo tengo un vector cualquiera. Su norma al cuadrado. ¿Qué relación tiene con el producto escalar? Es igual que el producto escalar. La norma de un vector al cuadrado es igual al producto escalar de esos dos vectores. Dos no. Si tengo uno solo. Perdón, del vector por el mismo vector. Ahora sí. Esa propiedad está correcta. Como sabemos esto, entonces la norma de B1 menos B2 al cuadrado va a ser el producto escalar de B1 menos B2, ¿no? Producto escalar B1 menos B2. ¿Se ve? Sí, Tengo un solo vector, que es el producto del vector por sí mismo. Si tengo una resta de dos vectores, esa resta que me da un nuevo vector, la norma al cuadrado es esa resta por esa resta misma. ¿Estamos de acuerdo, no? Eso por un lado. ¿Sí o no? sí. Pero por otro lado, para seguir argumentando, la norma de B1 menos B2 al cuadrado, si miramos en la hipótesis que tenemos, cierra entre los extremos del triángulo, de los vectores, cerraría un triángulo si yo considero acá, por ejemplo, la norma de B1, que sería esta longitud, y acá la norma de B2, ¿no? Porque yo tengo a B1 con su norma, a B2 con su norma y la resta con su norma. Este es un triángulo que no es rectángulo. ¿Cómo puedo escribir la relación de la resta con los otros lados del triángulo y el ángulo? ¿Qué relación trigonométrica relaciona eso? Si estaba en quinto año y no sabía esto, no terminaba el secundario yo. ¿El seno y el coseno son? ¿Cómo? ¿El ¿Cómo? seno y el ¿Cómo? coseno? ¿El seno y el No. coseno? No, cualquier cosa suelta no. Me tenés que decir, se aplica tal cosa en tal lado con tal cosa. Porque si no, estas son todas cosas Teorema- sueltas. A ver, El teorema del seno y el teorema del coseno, no me los acuerdo justo el ahora, pero sí teorema me del acuerdo. coseno. Ahora sí. ¿Y qué dice el teorema del coseno? Porque es un Por eso, no me los triángulo que recuerdo ahora. no lo Sí, se aplica recuerdan mucho ahora. para triángulos o oblicuángulos. Me acuerdo que oblicuángulos se aplica, o sea, que no sean rectángulos, pero no me acuerdo de los teoremas. Si fuera un triángulo así, acá está la norma de B1, la norma de B2, y acá tendríamos la resta, ¿no? La norma de B1 menos B2. ¿Cómo se aplicaría acá si el ángulo este fuera tita? ¿Qué se usa acá?
El teorema de coseno acá no hace falta, pues si es un triángulo No, rectángulo. con El Pitágoras teorema de estamos. Pitágoras. Bueno, entonces, ¿cómo se aplicaría acá si fuera en este caso? ¿Cómo La aplico norma acá? de la recta al cuadrado es igual a la norma cuadrada de B1 más Ujú, la norma cuadrada de B2. muy bien, hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Qué diferencia tiene cuando aparece el teorema del coseno? ¿Qué se le agrega al teorema del coseno? Es el teorema de Pitágoras, sí es para recordarlo. ¿Ven cómo uno cuando estudiaba antes tenía que recordar las cosas? Y después se le agrega lo que este no tiene, de tal manera que lo que se le agregue cuando el ángulo es de 90 grados, la cuenta de arriba caiga en esta de abajo. O sea que todo lo que yo le agregue acá arriba, cuando el ángulo sea de 90 grados, se tiene que anular para que me sobreviva y se cumpla esta condición. ¿Se entiende cómo se piensa? La memorización. ¿Saben una cosa? La pregunta está, Nunca primero lo vi de tendría esa que... manera. Nunca ¿Eh? lo vi de esa manera. Nunca lo vi de esa manera. Entonces, claro, pero ¿saben lo que pasa? Que tampoco se lo cuestionaron ustedes, que eso es lo peor. Es lo que hablábamos hoy. Si ustedes no se cuestionan las cosas, nunca la van a ver. Porque la cuestión no proviene de un externo que te la diga, sino en la propia comprensión de uno. Si yo tengo una situación de esta y tengo el extremo este que sí conozco cómo es, lo que tenga que agregar acá es aquello que cuando el ángulo sea 90 grados, que este ángulo pase a ser este, todo eso que yo agregue se anule. ¿Qué es lo que se agrega? Bueno, ahí tengo que memorizar o tengo que saber cómo hacer para que aparezca sin tenerlo que memorizar. En una primera instancia, yo le decía a Andrea, cuando ella me decía que había que comprender para memorizar, no del todo. Para esto conviene primero memorizar, porque acá tengo que memorizar que esto es 2 veces la norma de B1 por la norma de B2 por el coseno del ángulo. Y si ustedes se fijan, cuando el ángulo es de 90 grados, el coseno vale 0 y todo este producto que ustedes ven acá, con este 2 también, se anula. Así que toda esta resta queda, lo de arriba se convierte en el teorema de Pitágoras. O sea, el teorema del coseno, que estoy aplicando acá, se convierte en Pitágoras, que es un caso particular del teorema del coseno. Porque es la misma historieta, nada más que con el ángulo de 90 grados, que es un caso particular, porque el ángulo puede ser cualquier ángulo. ¿Se ve lo que estoy diciendo? Entonces la pregunta es, ¿tengo que comprender para memorizar esto? En primera instancia tenés que memorizarlo para después no olvidártelo nunca más. Y en segunda instancia, después que vos lo memorizaste, conviene comprenderlo. ¿De dónde sale esta cuenta? Esta cuenta sale de demostrar el teorema del coseno. Es decir, generalizar el teorema de Pitágoras. ¿Me entienden? ¿Se entendió lo que estoy explicando? Y estas son cosas que tendrían que ustedes manejarlas bien ya en segundo año, porque esto es matemática básica. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, esta cuenta al cuadrado, esto es, por otro lado, esto se cumple por el teorema del coseno. ¿Está claro por qué se cumple esto? A ver si estamos de acuerdo hasta ahí. Sí. ¿Sí? Sí, sí, ¿Anotaron? sí. ¿Anotaron todo? Conviene memorizar, claro que conviene memorizar, así vamos más rápido. Muchas cosas hay que memorizarlas. Por supuesto, ahora no me voy a poner a demostrar el teorema del coseno. Si alguien quiere que lo demuestre porque no se acuerda o no lo encuentran, porque a veces no está por cualquier lado, hay que buscar los libros, sería bueno que vean la demostración de dónde aparece este término. ¿Alguien lo demostró alguna vez de acá? Lo Yo dieron no, yo por no. sabido. ¿Eh? No, no, yo no, por lo menos. ¿Alguien? ¿Que no sea Andrea? Alguien dijo que sí por ahí, me pareció. Yo dije que no. Yo dije que no. No, no. No, Bueno, lo dieron por sabido. lo dieron por sabido. O sea, se dan cuenta cuántas cosas están faltando, ¿no? Bueno, primer teorema para demostrar para la semana que viene, el teorema del coseno, porque no lo saben.
con argumentación. No necesitan el producto escalar para el teorema del coseno, porque se usa el teorema del coseno para demostrar el producto escalar. Muy bien. ¿Qué podemos decir ahora si todo esto vale? ¿Cómo sigo la argumentación? De todo esto que puedo implicar. Si de estas dos igualdades que tengo, ¿no? La resta al cuadrado, la norma de la resta al cuadrado, en el primer caso da esto y en el segundo da esto, ¿cómo serían las dos cosas que tengo acá? Iguales. Iguales, ¿no? Podríamos escribir esto. Punto y coma. ¿Está bien? Tendrá que ser igual a toda esta verdura que es el teorema del coseno, ¿no? Fíjense con qué está relacionado el producto escalar, con la resta, con la norma de la resta de dos vectores. ¿De acuerdo? Vamos a resolver ahora el producto escalar de la primera parte. Lo voy a seguir abajo porque si no, no cabe. Tenemos que hacer el producto escalar de dos vectores que están restando. ¿Cómo se hace el producto escalar de dos vectores que están restando si no tenemos las coordenadas? Bueno, esto ahora después voy a poner algunas formas de hacer las operaciones para que lo vean. Se hace como una especie de distributiva y se va escribiendo el producto escalar de esa distributiva. Por ejemplo, en este caso se hará todos con todos. ¿Cómo se hace una distributiva? B1 con B1, B1 con B2, B2 con B1 y B2 con B2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y se va armando el producto escalar de esa distributiva. El primero sería B1 por B1, sería el producto escalar de B1. Vamos a ponerlo en blanco, así seguimos con él. Por B1. ¿Sí? Y los dos son positivos, así que sumo. Bueno, sumo adelante, ¿no? Después viene B2 con B1, pero B2 es negativo y B1 es positivo. Quiere decir que ahora esto es negativo. Será el producto escalar de B2, B1. ¿Entienden cómo se va haciendo? Como si fuera un producto, pero se va haciendo el producto escalar. ¿Está claro? ¿La cuenta? ¿Quién sigue después? B1 con menos B2, ¿ven? Menos B1 con B2. ¿Me siguen o no? Sí. Esta cuenta, entonces, creo que hasta ahora no la hicimos nunca, este tipo de cuenta. Y la última es B2 con B2, pero los dos son negativos. Quiere decir que acá sumo, ¿no? Y del otro lado me queda todo el choclo que ya tengo. ¿Ven por qué no lo demostré cuando lo teníamos que demostrar al principio? Porque ustedes, todo esto, no estaban en condiciones de absorberlo en ese momento. No sé si se ve. ¿Me siguieron? Sí. Muy bien. Vamos a ir mirando algunas cosas. Entonces, ¿qué podemos escribir? ¿Qué da B1 por B1, el producto escalar de B1 por B1? B1 al cuadrado. La norma de B1 cuadrado. Exacto. Después tenemos acá una propiedad que la vamos a enunciar dentro de prop, que tiene que ver con las operaciones, que el producto escalar es simétrico. ¿Qué quiere decir que sea simétrico? Que si yo hago B1, B2 por B1 y B1 por B2, el resultado es siempre el mismo. ¿Está claro? Quiere decir que esto es lo mismo que tener dos veces, por ejemplo, B1 con B2. ¿Está claro eso? Ok, sí. Es como si fuera una propiedad conmutativa. En el producto escalar se dice que es simétrico. ¿Está? O sea que estos dos, me quedan dos veces esto, porque los dos son negativos. Y por último, me queda acá B2 producto escalar. ¿Qué sería eso? La norma De B2 al cuadrado. al cuadrado. Y del otro lado, en la igualdad, me queda la norma de B1 al cuadrado más la norma de B2 al cuadrado
Esto es todo por el teorema del coseno, menos 2 veces el producto de la norma de B1 por la norma de B2 por el coseno del ángulo. Conclusión. Ahora podemos hacer lo siguiente. La norma de B1 al cuadrado que suma de un lado del signo igual y que suma del otro lado se fueron. La norma de B2 al cuadrado que suman de ambos lados del signo igual se va. El 2 que está negativo a ambos lados del signo igual multiplicando se fue. Y de este lado me queda simplemente el producto escalar de B1 por B2. Y del otro lado me queda simplemente lo que le agrego al teorema de Pitágoras para que se convierta en el teorema del coseno, que es simplemente la definición que conocemos de producto escalar, que no es una definición, como pueden ver, es la demostración de un teorema. ¿Se entendió? Este es el término, salvando al 2 que se fue, que se agrega, ¿dónde? Al teorema de Pitágoras sin el 2, ojo que el 2 no está, ¿ven? O sea que lo único que tendría que memorizar que a eso hay que ponerle un 2. Por eso cuando el teorema de Pitágoras, por eso cuando el ángulo es de 90 grados, todo esto se anula y queda simplemente el teorema de Pitágoras. O dicho de otra manera, el producto escalar vale 0. Decir que el producto escalar vale 0 es lo mismo que decir que el término que agrego, distinto del 2, que agrego al teorema de Pitágoras para que tenga el teorema del coseno, es lo que se anula para que uno se convierta en el otro. No sé si quedó claro. A ver. Fuimos muy rápido. A ver, Mariela iba a decir algo, me parece. A ver. No. Estoy atenta. ¿Se entendió el procedimiento? Sí. Muy bien. Vamos a poner ahora algunas operaciones con el producto escalar para que sepan cómo se hace este tipo de cosas. ¿Sí? Propiedades, operaciones y propiedades. Que tienen que ver con el producto escalar. A mí la palabra propiedades no es algo propio de la matemática, aunque se usa. En realidad son operaciones las que vamos a ver. Fíjense que ¿qué operación sería esta? Esta que acabamos de usar acá. Distributiva. Claro, hicimos una distributiva, ¿no? Hicimos una resta de vectores dentro del producto escalar usando propiedad distributiva. Yo creo que se ve bien. No sé si está claro. A ver. Sí. Pregunten si no quedó claro algo. Fíjense que la distributiva, acostúmbrense de que están... Por eso, cuando ponemos los kets, ¿ven? Queda bien claro, es mucho más cómodo para saber qué cuenta va quedando. Porque si ponen un punto, ustedes imagínense que acá se armaría un lío bárbaro, porque después pensarían que esto, si ustedes ponen un punto acá, ponen B1 sin la norma, y pueden pensar que están multiplicando un vector y un punto no dice nada. Porque un vector por sí mismo no da un vector al cuadrado, da la norma del vector al cuadrado. Por eso es importante acostumbrarse a poner esta forma de anotación, ¿no? Para mí es muy importante. A ver si está claro hasta ahí por qué es importante la anotación también. Sí. Bien. Entonces, vamos a las operaciones. Entonces ya tenemos ahora el teorema demostrado. Ya sabemos que podemos escribir el producto escalar en coordenadas, como lo pusimos en la definición 1, o usando el teorema 1, que es a través de las normas. Y simplemente lo que tengo en el teorema 1 es una parte del teorema del coseno, dado que eso deriva de considerar que el producto escalar está relacionado con la diferencia de los vectores en su norma. ¿Está? Si quieren podemos hacer las salvedades. Y acá se puede ver bien. Fíjense, observaciones antes de ir a las operaciones. Si B1 es perpendicular a B2,
entonces el ángulo vale 90 grados o pi medio. Entonces, la resta, ¿no? Por Pitágoras, que sería, esta sería la norma de B1, como dijimos hoy, esto sería la norma de B2, y acá tendríamos la distancia, que sería la norma de B1 menos B2, ¿no? Entonces, de acá decimos que la norma de B1 menos B2 al cuadrado es la norma de B1 al cuadrado más la norma de B2 al cuadrado. ¿Se ve? Sí, Y por el teorema, esto por el teorema de Pitágoras, pero si yo hago B1 por B2, ¿qué me da? Si yo hago B1 por B2, ¿qué me dio hoy? Hago B1 menos B2 al cuadrado, por otro lado, ¿qué me dio? Fíjense que me dio todo este choclo, ¿no? ¿Se ve lo que me dio? Me dio la norma de B1 al cuadrado más menos 2 veces, ¿no? El producto escalar de B1 por B2, acá ven, en el medio, más la norma de B2 al cuadrado. Ahora lo estoy haciendo para 90 grados. Por lo tanto, esto tiene que ser igual a esto si hacemos la demostración, ¿no? Quiere decir, entonces, que la norma de B1 al cuadrado menos 2 veces el producto escalar de B1 con B2 más la norma de B2 al cuadrado, eso me va a dar la norma de B1 al cuadrado más la norma de B2 al cuadrado. ¿Y qué puedo hacer ahora? Simplificar este con este, ¿y qué me quedó? Me quedó que menos 2 veces el producto escalar de B1 por B2 me da 0. ¿O no? Porque de este lado se fue todo, porque ahora no tengo el otro término. Porque el ángulo, ¿cuánto es? 90 grados, estoy usando el teorema de Pitágoras. ¿Se ve? Y este 0 se come este 2 porque esto está como esto es distinto de 0, para que un producto sea 0, ¿sí? Perdón, como el 2 es distinto de 0, para que un producto sea 0, lo único que le queda es que B1 por B2 sea 0. ¿Estamos de acuerdo, no? Quiere decir que si yo tengo un ángulo de 90 grados acá, θ, eso garantiza que el producto escalar sea 0. Y si el producto escalar es 0, garantiza que el ángulo es de 90 grados. ¿Se ve? La otra manera sí, que lo hacíamos antes, esto es demostrándolo ahora, ¿ven? La otra manera era poniendo el ángulo acá, ¿no? ¿Está bien? Se ve que es lo mismo, ¿no? No sé si está claro hasta acá. O sea, podríamos decir que el producto escalar, que es B1 por B2, que es la norma de B1 por la norma de B2 por el coseno de 0, perdón, el coseno de 90, esto da 0 y por lo tanto todo esto es 0, entonces la norma de B1 por la norma de B2 es 0, que es lo mismo que decir que usé el teorema de Pitágoras para sacar esta diferencia, ¿ven? Lo que les decía hoy. sí, ¿Se ve clarito, no? Hasta acá. sí. Los vectores, muy bien. Ahora bien, ¿qué pasa si un vector está apoyado arriba del otro? Si B1 es paralelo a B2. Entonces el ángulo ahora es de 0 grados. ¿Se ve? Quiere decir que los vectores, supongamos que este sea la norma de B1, este es B1, y B2 está acá arriba. Están apoyados. Este sería B2 y esta sería la norma de B2. ¿Qué pasa si están apoyados? Si ustedes se fijan, si están apoyados, la resta es 0. En realidad, la resta, ¿qué sería? En realidad no 0, sino sería una resta que estaría marcada por quién. Por este pedacito que está acá, ¿no? Porque hacia todo esto, le resto esto, me queda esto que está acá. Sería esta distancia, ¿no? La resta. Esto que tengo acá sería la norma de B1 menos B2. ¿Está bien?
Y en ese caso no tengo triángulo. Así que el teorema de Pitágoras tampoco sirve. No sirve ni el teorema del coseno ni el teorema de Pitágoras. ¿Estamos de acuerdo? Porque los vectores son colineales. ¿Y eso vale también para un ángulo de 180? ¿O como la resta me da 0? También vale para un ángulo de Ah. 180. Va a dar con otro valor negativo. Va a cambiar el signo nada más. Ah, Entonces, exacto. porque mientras sean paralelos vale para 0 o vale para 180 o menos pi, si querés. ¿Está bien? Lo único que te va a cambiar es el valor para donde vayan a parar. Yo acá te lo estoy mostrando para 0, pero también vale para el otro lado. Vos podés tener a B2 acá, a B1 acá, perdón. Y a B2 acá. ¿Está bien? El 0 también vale para acá. La resta sería la diferencia, ¿no? Entonces, en este ejemplo, es muy útil la fórmula, porque entonces el producto escalar, que sería la norma de B1 por la norma de B2 por el coseno de 0 grado ahora, esto me da 1, quiere decir que el producto escalar, ¿qué me da? Es simplemente la norma de B1 por la norma de B2. O sea que en este caso el producto escalar es máximo. ¿Por qué es máximo? Porque quiere decir que el ángulo al ser de 0 grado da el mayor valor, porque cuando yo pongo el coseno va a ir disminuyendo el valor del producto, porque estos son productos, ¿no? Si yo multiplico por algo, porque estos son números, si multiplico por algo menor que la unidad, a un valor que es distinto de 0, eso lo voy a ir reduciendo. ¿Cuándo es máximo? Cuando ese número sea 1. O sea, si yo acá tengo, recuerden que el coseno de un ángulo oscila ¿entre qué valores? Entre 0 y 1. Quiere decir que es máximo cuando vale 1 el coseno, ¿está bien? Y si Sí. lo tengo como acaban de plantear ustedes recién en esta otra situación, en la que tengo 180 grados, ¿cómo va a ser el producto? ¿Qué me va a indicar el producto escalar? ¿Va a ser el valor máximo o mínimo ahora? No, al revés, mínimo, porque daba negativo. Claro, porque me queda el coseno de 180 grados, esto da menos 1, y entonces acá este resultado va a ser menos la norma de B1 por la norma de B2. Todo con un signo menos adelante, entonces esto va a ser mínimo. ¿Se ve lo que plantearon? Sí. ¿Está claro cómo se analizó? Todas las posibilidades y cualquier otra situación que no sea ni perpendicular ni paralelo está en el medio y viene dado por el teorema del coseno que demostramos recién arriba y la fórmula general. Estas son situaciones extremas, donde vale 0 y donde vale 1. El resto de las situaciones, recuerden que acá el coseno, también yo puedo decir que el coseno estaría comprendido de menos 1 y 0, ¿no? Recuerden que el coseno va entre menos 1 y 1. Pero yo puedo tener, si puedo oscilar entre 0 y 1, puedo oscilar entre menos 1 y 0. Y bueno, ya tendría todas las situaciones habidas y por haber, ¿no? ¿Se entendió? ¿Cómo Sí. funciona? Ujú. Muy bien. Ya más adelante vamos a ver qué representa este resultado. Vamos a ver que está relacionado con lo que vamos a denominar proyección ortogonal y eso nos va a permitir definir bases. ¿Mm? Pero por ahora no nos interesa eso todavía. ¿Sí? Vamos a las operaciones, que eso sí me interesa para que sepan cómo se opera con el producto escalar. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Dudas? Consultas, preguntas, lo que quieran hacer. Miren que no voy rápido, ¿eh? Voy tratando, no sé si, o voy muy rápido, a ver. Capaz que voy muy rápido. Yo tengo una duda de si el Dime. teorema del seno también se aplicaría acá en alguno de estos casos, o solamente usamos el coseno por el tema del producto escalar. Ujú.
porque en este caso lo que define Diego, ¿no? ¿El que está preguntando? Sí, sí, por el tema del teorema del producto escalar, sé que está lo que sería el teorema del coseno, pero Sí, por eso mi porque duda es si el del seno se aplica también en algún caso. no, acá no, porque el teorema del coseno lo que te define permite trabajar muy bien una interpretación que vamos a ver la semana que viene posiblemente de lo que es un espacio con producto interno. Y vamos a ver muy bien cómo eso está definido por esta diferencia que justamente está relacionada con el producto escalar y el teorema del coseno. ¿Sí? Eso acá el teorema del seno no... Porque el teorema del seno tiene que ver con las proporciones de los lados y el teorema del coseno tiene que ver con la diferencia de los lados que se forman vectorialmente. ¿Tá? Una cosa es la proporción que hay entre cada lado y el ángulo, que eso lo da el seno, mientras que el coseno da la diferencia entre los lados. Lo puedo pensar al teorema del coseno como la diferencia entre estos dos vectores o como la suma de B1 más la diferencia y obtener el otro. O sea, hay muchas maneras de pensarlo el teorema del coseno. Pero acá el teorema del seno no tiene prácticamente ninguna utilidad. ¿Está? ¿La pregunta? Sería Sí, bueno que sí. los manejen a todos los teoremas. El del seno, Bueno, del yo coseno. la verdad que yo no me los acordaba, pero ahora que me lo decís, de proporciones, sí me acuerdo que era el lado sobre el seno del ángulo Claro, opuesto, igual a lo mismo con los otros lados. claro, son proporcionales. Eso tiene que ver con relaciones métricas proporcionales. Lados homólogos proporcionales. Esto acá es simplemente la diferencia que permite sacar una relación métrica en los triángulos que no son rectángulos. Que en el caso rectángulo es el teorema, se convierte todo eso en el teorema de Pitágoras. Muy bien. Si no hay otra duda, avanzo. Vamos a las operaciones. Operaciones con el producto escalar. En realidad, vamos a ver que esto después sirve para algo que se llama el producto interno. Muy bien. La primera operación que vimos, que creo que, a ver si la recuerdo, la primera de todas que vimos, tiene que ver, a ver, con si B1 o B, vamos a poner B, está en un espacio vectorial, entonces la norma de B es simplemente el producto escalar de B por B. Esta ya la conoce. Esto se puede probar rápido porque se puede agarrar, hacer el producto escalar, poner todo en coordenada y se ve claramente que esto cumple al cuadrado la norma. No. Muy bien. Otra operación importante que tenemos acá, otra operación importante es, a ver, vamos a empezar. Otra operación importante sería la del producto por un escalar. Si B está en B y alfa es un número real, entonces esta operación es importante. Miren bien, vamos a poner dos vectores, no uno solo. Vamos a tomar B1 y B2. Un espacio vectorial. Entonces el producto escalar, miren, de B1 por alfa por B2. O, bueno, hagamos esa primero. Fíjense que el escalar multiplica a uno solo de los vectores, no a los 12, multiplica a uno solo. Entonces esto es igual a alfa por B1 por B2. Producto escalar estamos hablando. Fíjense que no es un factor común, que tiene que multiplicar a uno solo de los vectores. También
¿sí? Esto es igual a tener a alfa por B1, B2. ¿Está claro? El alfa se puede sacar afuera independientemente de cómo haga el producto escalar. ¿Está claro? Pero tiene que multiplicar a uno solo de los vectores. ¿Se Me entendió esta acuerdo que habíamos propiedad? visto algo ¿Sí? así con las matrices, ¿puede ser? No lo recuerdo, por eso lo estoy repasando porque esto es importante. Si lo dimos, mejor. Sí, Sí, ahí no lo me tenemos. acuerdo que vimos. Sí, sí. Bueno, ahora si B1 y B2 están en B, y vamos a poner dos letras, y alfa y beta están en R, entonces, si yo tengo alfa por B1, coma, beta por B2, Ahora, ¿puede ser que se multiplicaban los dos escalares afuera? exacto, alfa Sí, por sí, por eso. beta, Lo vimos con las matrices. bueno, lo repasamos y de paso nos viene bien. Exacto, viene bien esto repasado. Es por B1 por B2. C, D. Cuidado con estas propiedades porque las vamos a usar un montón ahora, ¿eh? Hay que saberlas, ¿eh? Si, de nuevo, B1 y B2 están en B y alfa, a ver cómo lo escribo, alfa a la n, a ver si la puedo poner así. Déjenme pensar un poquito para que quede ordenado esto. No me gusta que quede desordenado porque lo necesitan y no se acuerdan. En esa habías puesto que alfa pertenecía a los reales, tal que alfa por B1 y alfa por B2 era igual a alfa al cuadrado por el Sí, pero lo producto. quiero generalizar más ahora. Quiero Ok. poner alfa a la n y alfa a la m. ¿Está bien? Entonces, esto sería, si tengo alfa a la n por B1 y alfa a la m por B2, esto sería alfa a la n por alfa a la m por B1, B2, que sería lo mismo que tener alfa a la n más m. ¿Está bien? Es Sí, decir, que si vale en 1, esto sería alfa al cuadrado, lo que es lo que vos me acabas de decir. Pero si vale m vale 2 y m vale 3, esto sería alfa a la quinta. ¿Está sí. bien? Porque es un Ujú. producto de potencia de la misma base. Ahí sí se sacan las dos y se multiplican, como arriba, si tienen dos escalares cualesquiera. ¿Estamos? A ver si vamos bien. ¿Dudas? A mí me preocupa si no tienen dudas con esto, porque esto lo vamos a usar un montón, ¿eh? Y lo van a necesitar. Cuando lo necesiten me van a querer matar, porque se usa en un montón de lugares. Ahora vamos a la distributiva que acabamos de enunciar hoy. Si B1, B2, B3 y B4 pertenecen a B, entonces vamos a ver cuánto da B1, B2. A ver, déjenme mirar bien. Vamos a ponerlo como suma, así lo ponemos general. B1 más B2, que como hicimos hoy, producto escalar, B3 más B4. Esto vale para suma o resta, hoy lo hicimos con la resta, ¿no? Entonces la distributiva sería B1, B1 más B1, B3 más B2, B4 más B2, B4. A ver si está claro. Todos con todos. ¿Está? Estas son operaciones que las tienen que tener bien frescas, ¿eh? Sí, esta es la que vimos hoy. Esta es la que usamos hoy, claro, en la demostración. Pero ya la tenemos acá bien catalogadas las operaciones. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. A ver. Bien. Ahora, antes de pasar, tendríamos que mirar algo más. El segundo teorema que dijimos hoy.
El segundo teorema que dijimos hoy es que tendríamos que demostrar que el teorema 1 es exactamente a la definición 1. Es decir, recuerden que la definición, vamos a poner teorema 2, ¿sí? Teorema 2. El teorema 2 dice así: si definimos B1 con B2, que Profe, están en perdón. B. Sí, escucho. En el anterior puso B1, ¿puede ser? B1, B3, tenés Yo razón. también me da la misma duda. B3, acá. B1, B3, B1, B4. Ah, B3 lo puse, a ver. ¿Cuál me falta? Y B1, ya hice B4, me parece. B1, B4, ¿no? Sí. Vamos a poner acá B1, B4, vamos a ponerlo en orden, así quedan mejor. Gracias por decirme. B1, B3 sería el primero. B1, B4 sería el segundo. B2, B3. Y acá B2, B4. Acá puse dos veces B4. Escribí cualquier cosa, mirá. Acá también está mal. A ver ahora. Sí, y puede ser que quedaba una propiedad más, No me acuerdo qué propiedad falta. ¿Alguna que me haya olvidado? producto escalar entre A y B, más menos producto escalar entre C y B. Y bueno, es esta. Igual. Ah, Es esta, madre. Pues a ver. son vectores. Lo habremos puesto con otras letras, pero Ok. esta es la propiedad esta es la propiedad distributiva. ¿Sí? La ¿Sí? inversa, porque pusimos que es igual Y a esto vale para vector más o B. menos, lógico. Ok, ok. Esto vale para más o menos, así que lo podemos usar. ¿Sí? Si esto, en cuanto pone uno la suma en álgebra, ya es suma algebraica. Quiere decir que vale tanto para la suma como la red. ¿De acuerdo? Sí, Muy bien. Entonces, vamos con el teorema que estamos enunciando. Si B1 y B2 pertenecen a B y definimos que B1, producto escalar B2, es x1 y 1 más x2 y 2 multiplicado, ¿no? Más. ¿Saben cómo lo vamos a poner? Lo vamos a poner como sumatoria, ¿no? Que queda mejor. Sumatorio desde igual a 1 hasta n de xy por i sub i. Y esto, cuidado, esto no es producto escalar, esto es producto común y corriente. Estas son las coordenadas de B1 y B2. Siendo xy y sub i coordenadas de B1, B2 respectivamente, entonces, dice el teorema, el sumatorio este es igual a la norma de B1 por la norma de B2 por el coseno del ángulo con tita, el ángulo entre B1 y B2. ¿Está claro? ¿Qué quiere decir? Que tengo que demostrar que x1 por y1 más x2 por y2 más xn por yn es igual a esta cosa. ¿De acuerdo? Es lo que hay que demostrar. ¿Se entiende el teorema? A ver si estamos bien. Hola. O se complicaron. ¿Cómo sería este teorema en R2? Teorema 2 para B igual a R2. Sería, si B1 y B2 pertenecen a R2, entonces, y el producto escalar B1, B2, ¿cómo sería?
sería x1 por y1 más x2 por y2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, dice el teorema que x1 por y1 más x2 por y2 tiene que darme la norma de B1 por la norma de B2 por el coseno del ángulo. ¿Está bien? Si quieren lo podemos, cabe todo juntito acá, ¿verdad? Vamos a ponerlo todo junto, así se ve mejor. Tengo aquí y este otro lo ponemos aquí. Todo esto. Pero eso entonces no se toma como verdadero porque son las dos maneras de expresar el producto escalar. No, no, yo demostré, ojo acá, con esta pregunta. Yo demostré solamente la primera no se demuestra porque es una definición, ¿no? Como es una definición, no tiene demostración porque es una proposición argumentativa que se considera completamente, ¿cómo es? Válida porque es una definición. Una definición no tiene demostración. Está armada a través de reglas de formación que indica la forma de armarse con una definición y se considera definido algo y punto. No se discute su valor de verdad en una definición. Una definición no acepta discusión de valor de verdad. En cambio, el teorema que ya demostramos La qué segunda cosa. parte es un teorema. Claro, segunda parte es un teorema. demostramos que el producto escalar es este teorema, pero ahora esa definición debería coincidir con el resultado de ese teorema. ¿Por qué? Porque el resultado de ese teorema es justamente el producto escalar también. Es como si ese resultado generara una nueva definición. O sea que este teorema está basado en el resultado de un teorema y la imposición de una definición. Porque una definición es algo impuesto porque sí. ¿Entienden? Y eso no se Sí, discute. entendí. Eso tiene que quedar Gracias, clarísimo en matemática. gracias al teorema anterior, por eso definimos este otro teorema. Exacto. Por eso definimos este teorema que no lo hemos demostrado esto. Ahora vamos a demostrar esto. Vamos a demostrar que Pero ¿saben cómo lo voy a demostrar? Lo voy a hacer en R2. Porque no tiene ningún sentido hacerlo en Rn, porque en R2 lo podemos ver gráficamente. ¿Quedó claro? Lo voy a hacer solo en R2. ¿Estamos? A ver. Bueno, sí. Bueno. Para después del receso, vamos a cortar ahora. Voy a seguir cortando a las dos. No sé si no les conviene a ustedes también. A mí me conviene cortar a las dos. Me gustó esto de cortar un poco antes. No sé, después díganme. Hoy corto a las dos. La semana que viene, planténselo entre ustedes y si no me dicen, no lo cortamos más a las dos. A mí me gusta cortar a las dos. Le voy a dejar el gráfico. Espera a ver si lo puedo hacer bien el gráfico para que quede para después. El gráfico es importante acá. Vamos a agarrar un sistema de ejes. Vamos a dibujar dos vectores. ¿Sí? En ese sistema cartesiano. Por eso lo vamos a hacer en R2. A ver. Este lo voy a agarrar. Lo voy a poner. Miren lo que necesito que hagan bien, ¿eh? Pongan bien las coordenadas de esto. Es decir, esto necesito, ¿ven? Agarrar dos vectores, escribirlos en R2, ténganlos ya preparados. Vamos a alargar este un poco para que no se mezclen las coordenadas. ¿Ven las coordenadas? Porque ¿qué necesitamos para hacer esta demostración? Necesitamos las coordenadas. Bueno, ya con este dibujo ya podemos arrancar después del corte para empezar a analizar si vamos a poner que este sea B1 y este sea B2.
¿Estamos? Para analizar esta demostración. O sea, esta sería, recordemos que la hipótesis, ¿sí? La hipótesis de este teorema sería esto de acá, ¿no? Y la implicación, miren dónde está. Está acá. Todo eso implica esta tesis. ¿Se ve? Entonces, este gráfico lo vamos a incorporar en la hipótesis para entender todo esto del producto escalar, ¿no? Fíjense que necesitamos estas cosas del producto escalar. ¿De acuerdo? En la hipótesis. Y recuerden que en la hipótesis podemos poner los axiomas, que son todos estos, más algunas definiciones o otras cosas que necesitemos. Por eso la hipótesis es algo más amplio que los axiomas. Los axiomas del teorema son estos, pero a su vez podemos usar otras cosas que podemos incorporar en la hipótesis para argumentar. ¿Está claro, no? Ok, sí. Muy bien, muy bien. Entonces ahora nos vamos a tomar algo, a ver cómo estamos, de caras y caritas. ¿Cómo andamos? La cara de Celeste se ríe, Celeste está siempre sonriente ya. Juliana también. ¿Vamos bien? Yo ya me estaba durmiendo acá, mira, estaba ya de costado. Esperen que me acomodo. Después me siento mal y me duele la espalda. A ver. Natalia también está sonriendo hoy. Muy bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Vieron lo que precisamos, no? Para hacer el dibujo. Ténganlo preparado ya. Cortamos media hora y media arrancamos de nuevo con el mismo link. ¿De acuerdo? Bueno, listo. Listo. Descansamos. Listo.